Capítulo 6. La conquista de Canaán. Cuando hubo terminado el duelo por la muerte de Moisés, Josué mandó al pueblo que se preparara para una campaña militar. Envió espías a Jericó para descubrir de cuántas fuerzas disponía. Mientras tanto, pasó revista a su ejército con la intención de cruzar pronto el Jordán. Los príncipes de las tribus de Rubén, Gad y Manasés, a las que se les había permitido el asentamiento en el país de los amorreos, fueron llamados ante Josué. Les recordó la promesa hecha a Moisés y les mandó que se prepararan rápidamente. Así, 50.000 de ellos le acompañaron y emprendió la marcha desde Ávila hacia el Jordán. Después de haber plantado sus reales, los espías volvieron, con muchos informes acerca de los cananeos. Habían podido explorar toda Jericó sin ser descubiertos. Observaron dónde las murallas eran fuertes o débiles y cuáles de las puertas eran lo suficientemente débiles para permitir entrar al ejército. Al principio, aquellos con quienes se encontraban no se fijaban en ellos, pensando que se trataba meramente de extraños, pero por la noche se retiraron a una posada cerca de la muralla y que regentaba una mujer llamada Rahab. Cenaron allí y planearon su huida. Pero llegó información al rey de que algunos habían venido del campamento de los hebreos para espiar en la ciudad y que se encontraban en la posada de Rahab. El rey envió a unos hombres para arrestarlos, con el propósito de torturarlos y saber por qué habían venido. Pero Rahab ocultó a los espías bajo unos manojos de lino que se estaban secando sobre su terraza. Les dijo a los mensajeros del rey que unos forasteros habían comido con ella un poco antes de ponerse el sol, y que acababan de marchar, pero que podrían ser atrapados fácilmente. Los mensajeros se lanzaron corriendo por el camino que pensaban que habían tomado los espías, pero no hallaron ni rastro de ellos. Cuando todo se hubo calmado, Rahab hizo bajar a los hombres y les pidió que cuando hubieran conquistado la tierra, que recordaran el riesgo que había corrido por causa de ellos, y les hizo jurar que la salvarían a ella y a su familia. Los espías le dieron las gracias por lo que había hecho y le juraron corresponder su bondad. Cuando ella viera que la ciudad estaba a punto de ser tomada, le dijeron, debía encerrarse con sus posesiones y su familia dentro de la posada. Luego debía colgar unos colgantes de color rojo para que el general de los hebreos no le hiciera daño alguno. Después de esto, los hombres se descolgaron de la muralla con una cuerda y escaparon. Josué transmitió al sumo sacerdote Eleazar y al consejo de ancianos lo que los espías habían jurado a Rahab, y ellos confirmaron el juramento. Ahora bien, por cuanto el ejército sentía temor de pasar el Jordán, porque no había ni puentes ni barcas, Dios prometió reducir su caudal. 3 días después, Josué ordenó que los sacerdotes descendieran al río los primeros con el arca a hombros. Luego iban los levitas llevando el tabernáculo y los vasos sagrados empleados en los sacrificios. Después de ellos venía toda la multitud formada por sus tribus, protegiendo a sus mujeres e hijos en el centro. Cuando los sacerdotes entraron en el río, lo encontraron vadeable y poco hondo, y se quedaron en medio hasta que toda la multitud lo hubo cruzado. Luego ellos también salieron, y el río volvió a adquirir caudal y a correr como antes. Los israelitas levantaron el campamento a una distancia de 10 estadios de Jericó. Josué había ordenado a los príncipes de las tribus que tomaran una gran piedra del lecho del río mientras lo cruzaban. Ahora tomó estas piedras y erigió un altar como memorial de la detención del río. También celebraron allí la fiesta de la Pascua y cosecharon el grano maduro de los cananeos. Ahora tenían abundante provisión, con todas las privaciones que antes habían sufrido. Fue entonces que el maná, que los había sustentado durante 40 años, dejó de caer. Por cuanto los cananeos se quedaban dentro de las murallas de Jericó, Josué decidió asediarlos. En el primer día de la fiesta, los sacerdotes marcharon alrededor de las murallas de la ciudad, llevando el arca a hombros. 7 sacerdotes tocaban sus trompetas y les seguía el consejo de ancianos, y así lo hicieron durante 6 días.
El séptimo día, Josué reunió a las tropas y a todo el pueblo. Les dijo que ahora sería tomada la ciudad, porque Dios haría que las murallas se derrumbaran por sí solas. Les mandó entonces que dieran muerte a todas en la ciudad, incluso a las mujeres y los niños. También debían destruir a todos los animales, pero no tomar nada para ellos mismos. Todo el oro y la plata debían ser recogidos y consagrados para Dios. Pero les recordó que debían respetar a Rahab y también a su familia y sus posesiones. Condujo al ejército contra la ciudad y todos marcharon alrededor de sus murallas, siguiendo a los sacerdotes que llevaban el arca y a los trompeteros. Cuando la hubieron rodeado 7 veces y se detuvieron un rato, las murallas cayeron. Pero los hebreos no habían empleado contra ellas ninguna máquina ni otra fuerza. Se lanzaron contra Jericó, dando muerte a todos los hombres mientras estaban todavía aturdidos ante el milagroso derrumbe de las murallas, no pudiéndose defender. Y no solo a los hombres, sino que también dieron muerte a las mujeres y a los niños, y la ciudad se llenó de cadáveres. Solamente se salvaron Rahab y su familia, y cuando fue llevada ante Josué, él le agradeció lo que había hecho. También le dio tierra donde vivir y le mostró todo tipo de consideraciones. Recogieron una inmensa cantidad de oro, plata y bronce antes de quemar Jericó, riquezas que Josué dio a los sacerdotes. Pero Acán, de la tribu de Judá, encontró una vestimenta regia, tejida enteramente de oro y un gran lingote de oro. Creyó que era una crueldad tener que entregar todo esto a Dios, que no necesitaba lo que él había obtenido con tan grande peligro, así que cavó un hoyo dentro de su propia tienda y sepultó su tesoro. Pocos días después de la conquista de Jericó, Josué envió a 3,000 hombres para tomar Jai, una ciudad situada por encima de Jericó, pero fueron derrotados y repelidos, con la pérdida de 36 hombres. Los israelitas se angustiaron mucho, ahora no tanto por el número de bajas, sino por temor de que Dios hubiera olvidado sus promesas. Josué clamó entonces al Señor. Él respondió a Josué diciendo que esta derrota se debía a que se habían contaminado. Uno de ellos había robado cosas que le estaban consagradas y ellos debían buscarlas y castigar al ofensor. Josué llamó al sumo sacerdote Eleazar y a otros hombres en posiciones de autoridad. Este echó suertes, tribu por tribu y hombre por hombre, hasta que al final la suerte recayó en Acán. Él confesó su robo y entregó los bienes robados, pero fue de inmediato ejecutado y sepultado de noche como criminal condenado. Cuando Josué terminó la purificación de su ejército, lo condujo contra Jai. Después de situar emboscadas alrededor de la ciudad, se enfrentó contra el enemigo por la madrugada. Envalentonados por su anterior victoria, el enemigo salió contra ellos. Josué fingió una retirada, atrayendo a su ejército lejos de la ciudad. Luego ordenó de repente a sus fuerzas que se volvieran y atacaran al enemigo, dando al mismo tiempo una señal convenida de antemano a los hombres ocultos en las emboscadas. Estos hombres se precipitaron adentro de la ciudad por las puertas abiertas, dando muerte a todos los que encontraban. Josué, mientras tanto, rompió las líneas de sus adversarios, que se retiraron para refugiarse en Jai. Pero cuando la vieron en llamas, se esparcieron por la región, incapaces ahora de defenderse. Josué saqueó la ciudad, tomando el ganado y el dinero, porque esta era una región rica, y distribuyó el botín a sus soldados. La treta gabaonita. Los gabaonitas, que vivían cerca de Jerusalén, vieron la destrucción de Jericó y Jai. Temiendo correr la misma suerte, enviaron embajadores a Josué para concertar con él un pacto de amistad. Sin embargo, pensaron que sería peligroso admitir que eran cananeos, por cuanto Josué había recibido órdenes de destruir a toda la ciudad. Por ello se pusieron vestidos viejos y desgarrados, y le dijeron a Josué que habían llegado de una gran distancia para verle. Como podía verse por sus propias ropas, que eran nuevas cuando partieron. Dijeron que habían sido enviados por el pueblo de Gabaón, que vivía a gran distancia de la tierra de Canaán, para hacer un tratado de amistad con los hebreos.
Los gabaonitas se habían regocijado de oír que por el favor de Dios los israelitas iban a poseer la tierra de Canaán y ellos querían venir a ser conciudadanos suyos. Creyendo que esta gente no eran cananeos, Josué hizo un pacto con ellos, y los enviados volvieron a los suyos. Pero cuando condujo a su ejército a los montes de Canaán, Josué se enteró de que los gabaonitas vivían cerca, y que eran en realidad una raza cananea, por lo que envió a buscar a sus magistrados y les reprochó su fraude. Ellos contestaron que temían por sus vidas y que no vieron otra manera de salvarse. Después de cierta discusión, Josué hizo de ellos esclavos del Estado para evitar violar su juramento. Pero el rey de Jerusalén estaba encolerizado de que los gabaonitas se hubieran pasado a Josué, y llamó a los reyes de las naciones vecinas a que se unieran en guerra contra los traidores. Los gabaonitas apelaron entonces a Josué, que se apresuró a ir en su ayuda. Con todo su ejército atacó al enemigo, dispersándolos por completo y persiguiéndolos por las pendientes. Además, Dios alargó el día para impedir que la oscuridad estorbara el ardor de los hebreos. Josué capturó a los reyes aliados que se habían escondido en una cueva y castigó sus ejércitos. Las noticias del valor de los hebreos atemorizaron a sus vecinos, por lo que varios reyes cananeos, a los que se unieron los filisteos, se unieron para formar un gran ejército. Estaba formado de 300.000 infantes, 10.000 jinetes y 20.000 carros de guerra. Debido a la inmensidad de estos números, Josué y los israelitas se sintieron abrumados de temor y desesperaban de cualquier éxito. Pero Dios los reprendió por su cobardía y les prometió la victoria sobre sus enemigos. Josué recuperó el valor y después de una marcha de 5 días se enfrentó con el enemigo. Fue un fiero choque en el que la mayor parte de los cananeos fueron muertos. Cuando emprendieron la huida, Josué se lanzó en su persecución, e incluso sus reyes fueron muertos, junto con los caballos y quemando sus carros. Los israelitas podían cruzar ahora todo su país sin ninguna oposición. Nadie osaba enfrentarse a ellos en batalla y asediaron las ciudades, exterminando a sus habitantes. 5 años habían pasado y Josué plantó su campamento en el país montañoso, erigiendo el tabernáculo en Silo. Más tarde, convocó a todo el pueblo en Siquem, donde erigió un altar. Dividiendo su ejército y poniendo una mitad en el monte Gerizim y la otra en el monte Ebal, pronunciaron las bendiciones y maldiciones prescritas por Moisés. Josué había ya envejecido y pensó que los cananeos ya no tratarían de asediar las fortalezas de los israelitas. Reunió al pueblo en Silo y les pidió que escogieran un hombre de cada tribu que fuera diestro en agrimensura. Estos fueron enviados por la tierra de Canaán para medirla y valorar la fertilidad de sus diferentes partes. Después de haber estado ausentes por 7 meses, volvieron a Silo, donde Josué hizo una división equitativa de la tierra en base de las valoraciones que habían hecho. Echó suertes entre las 9 tribus y la medida de Manasés, que no había aún recibido tierras. Los territorios y las ciudades fueron distribuidas a cada tribu de conformidad a las suertes echadas. La tribu de Rubén y Gad y la otra media tribu de Manasés ya se habían establecido en la tierra de los amorreos, allende del Jordán. Por ello, Josué reunió a los 50.000 hombres de aquellas tribus que le habían seguido durante sus guerras y les dijo que se fueran al hogar con sus mujeres e hijos, pero por encima de todo les mandó que respetaran las leyes de Moisés y amaran y sirvieran a Dios y que recordaran su relación de familia con las otras tribus de Israel. Estos hombres se despidieron de las otras tribus y todos derramaron muchas lágrimas. Una vez hubieron cruzado el Jordán, edificaron un altar junto a la orilla, como monumento para las generaciones futuras, para recordarles su relación con los que vivían al otro lado. Pero cuando las huestes de Josué oyeron acerca de este altar, creyeron que sus hermanos lo habían levantado para adorar falsos dioses, y se dispusieron a ir en guerra contra ellos. Josué y el sumo sacerdote Eleazar, empero, junto con el consejo de ancianos, los refrenaron, sugiriéndoles que enviaran primero mensajeros a sus hermanos para saber de sus intenciones para erigir aquel altar.
Fines, hijo de Eleazar, y otros 10 hombres principales cruzaron el río y preguntaron a las otras tribus. Sus príncipes destacaron que no habían abandonado a su Dios, sino que seguían teniendo la intención de acudir al tabernáculo y ofrecer sus sacrificios con el resto de los hebreos. El nuevo altar no había sido erigido para el culto, sino para que sirviera de memorial de la relación tribal que tenían con el resto. Finés los encomió y, habiendo regresado a donde estaba Josué, dio su respuesta al pueblo. Josué, regocijándose que se había evitado la guerra dentro de la familia, ofreció un sacrificio de acción de gracias a Dios. 20 años más tarde, cuando era ya muy anciano, Josué reunió a los magistrados y a tantos del común del pueblo como fue posible. Les recordó todos los beneficios que Dios les había concedido, cómo desde una humilde posición los había exaltado a la gloria y a la abundancia, y los advirtió que sólo por medio de la piedad seguiría la deidad siendo amiga de ellos. Luego Josué murió a los 120 años de edad, y en su año 25 como comandante en jefe. Alrededor de este mismo tiempo murió el sumo sacerdote Eleazar, dejando el sumo sacerdocio a su hijo Finés. La destrucción de los benjamitas. Finés declaró al pueblo que la tribu de Judá, por voluntad de Dios, debía recibir el caudillaje para la destrucción de los cananeos, pero los cananeos, bajo el rey Adoni-Besec, creyeron que con Josué muerto podrían derrotar fácilmente a los israelitas, y salieron a la guerra. Sin embargo, los hebreos dieron muerte a más de 10.000 de ellos, y en la persecución capturaron a Adoni-Besec y le cortaron los dedos de las manos y de los pies. Adoni-Besec reconoció que este era un juicio justo de Dios, porque él había hecho lo mismo con 72 reyes a los que había capturado. Entonces fue llevado a Jerusalén, donde murió. Los israelitas continuaron guerreando contra los cananeos, como Dios les había ordenado, y tomaron muchas de sus tierras. Pusieron sitio a Jerusalén, pero no pudieron tomarla, por lo que prosiguieron hacia Hebrón, conquistándola y exterminando a sus habitantes. Cayeron en sus manos ciudades del país montañoso, de la llanura y de la costa, lo mismo que Betel. Pero no perseveraron hasta que hubieron conquistado toda la tierra, sino que permitieron que muchos cananeos vivieran en paz, bajo la condición de que les pagaran tributo. Cansados de luchar, los israelitas se dedicaron a cultivar la tierra, ganando riquezas y lujos con ello. Dios les dijo que los cananeos que habían dejado les causarían muchos problemas en el futuro. Pero aunque los israelitas se sintieron inquietos por esto que Dios les decía, no se sentían dispuestos a ir a la guerra, prefiriendo una vida de paz y prosperidad. Debido a esta gran pereza, cayeron en una guerra civil. Un cierto día estaba viajando con su mujer por la tierra. Un cierto levita estaba viajando con su mujer por la tierra que pertenecía a los benjamitas y se detuvo para pasar la noche en Gabaa. Algunos de los jóvenes de la ciudad habían visto a la mujer del levita en el mercado y quedaron tan atraídos por su belleza que la sacaron de la casa donde estaban descansando ella y su marido y pasaron la noche violándola. Por la mañana volvió tambaleante a la casa y murió. Horrorizado, su marido cargó el cadáver de su mujer sobre su acémila y volvió a su casa en Efraín. Allí cortó su cuerpo miembro a miembro en 12 pedazos. Envió un pedazo a cada tribu por medio de un mensajero, denunciando la depravación de la tribu de Benjamín. Encolerizados hasta lo sumo, los israelitas se reunieron con grandes números en Silo y decidieron tomar las armas contra Gabaa, si los asesinos no les eran entregados. Llegaron embajadores a Gabaa con este ultimátum, pero los benjamitas rehusaron y dijeron que antes irían a la guerra. Los miembros de las otras tribus se encolerizaron aún más e hicieron juramento de que ninguno de ellos daría jamás a su hija en matrimonio a ningún benjamita. Lucharían con mayor furia contra aquella tribu que la que sus padres al luchar contra los cananeos, y enviaron un ejército de 400.000 contra Gabaa. El ejército de los benjamitas era de solo
25.600, pero entre ellos había 500 excelentes honderos zurdos. Con su ayuda, los benjamitas derrotaron a los israelitas cuando entablaron la primera batalla. Los israelitas perdieron a 22.000 soldados y los benjamitas se volvieron felices a su casa, a la ciudad. Al día siguiente volvieron a lograr la victoria y 18.000 israelitas fueron muertos. El resto desertaron del campamento temiendo una degollina mayor. En Betel, una ciudad cercana a su campamento, los israelitas imploraron a Dios por medio del sumo sacerdote Finés. Que le pidió que se quedara satisfecho con estas dos derrotas y que les diera la victoria sobre sus enemigos. Dios prometió que así lo haría. Los israelitas dividieron entonces el ejército en dos partes. La mitad de ellos se ocultaron en una emboscada alrededor de la ciudad de Gabaa y la otra mitad atacó a los benjamitas, haciendo entonces una retirada para atraer a los hombres fuera de la ciudad. Y desde luego todos los hombres, hasta los jóvenes y los viejos, que habían sido dejados en la ciudad como demasiado débiles para la lucha, se unieron en la persecución. Pero entonces los israelitas se volvieron para hacerles frente, y los de la emboscada atacaron desde atrás. Los benjamitas vieron que se habían visto engañados y fueron empujados a un valle, donde fueron traspasados por flecheros hebreos. Todos fueron destruidos excepto 600, que huyeron a los montes circundantes. Los israelitas quemaron Gabaa, dando muerte a las mujeres y a los varones menores de edad, e hicieron lo mismo a las otras ciudades de Benjamín. Más adelante, empero, se sintieron entristecidos por los benjamitas, aunque seguían pensando que habían sufrido justamente por sus pecados. Recordaron a los 600 benjamitas que habían escapado, y encontraron a estos hombres sobre una peña llamada Rimón, en el desierto. Los israelitas lamentaron su mutuo desastre y los apremiaron a que no dejaran que su tribu se extinguiera. Os damos toda la tierra de Benjamín, les dijeron los israelitas, y todo el botín que podáis llevar. También les dieron 400 vírgenes de Jabes Galaad como mujeres, dejando a 200 benjamitas todavía sin mujer. A 200 benjamitas todavía sin mujer. Los israelitas deliberaron acerca del problema, habiendo jurado que nadie daría a su hija para casarla con ninguno de aquella tribu, y el juramento no podía ser quebrantado. Mientras estaban debatiendo, alguien sugirió una solución. 3 veces al año, dijo, cuando nos reunimos en Silo, tenemos a nuestras mujeres e hijos con nosotros. Que los benjamitas capturen y se casen con algunas mozas, mientras que nosotros ni los alentamos ni los detenemos. Y si algunos de los padres piden que se dé castigo, les diremos que debieran haber velado con más cuidado sobre sus hijas. La asamblea accedió a este plan de matrimonio por rapto, y así, cuando la fiesta estaba para empezar, los benjamitas se emboscaron junto a los caminos cerca de la ciudad de Silo. Se ocultaron en grupos de 2 y 3 en los viñedos y otros lugares, esperando que llegaran las doncellas. Mientras las muchachas andaban juguetonas, sin protección y sin sospechar nada, los hombres se lanzaron sobre ellas, se las llevaron y se casaron con ellas. De esta manera, la tribu de Benjamín, en peligro total de extinción, fue salvada mediante la astucia de los israelitas. Florecieron y aumentaron su número, y así terminó la guerra. Débora y Barak. La tribu de Dan sufrió también. Ahora que los israelitas se habían dedicado a la agricultura, los cananeos restauraron sus ejércitos y obligaron a los danistas a huir de la llanura a los montes. Emigraron al norte a una de las fuentes del Jordán, y allí fundaron la ciudad de Dan. Sin embargo, los israelitas siguieron perezosos y descuidaron a Dios, mientras se contaminaban con los vicios de los cananeos. Por ello, Dios se encolerizó con ellos y su prosperidad decayó. Cusán, rey de los asirios, los conquistó. Después de 8 años de servidumbre, un hombre de la tribu de Judá, llamado Otoniel, pensó que había llegado ya el tiempo de liberar a los enemigos de la cautividad. Con unos pocos, otros valientes, exterminó a una de las guarniciones asirias. Cuando los israelitas vieron
que había logrado el éxito en su primer intento, se unieron alrededor de él en grandes números. Pronto derrotaron a todos los ejércitos asirios, obligándolos a volver a cruzar el Éufrates. Otoniel fue entonces escogido como gobernante del pueblo, como juez de ellos, y los gobernó durante 40 años. Pero después de su muerte, los israelitas volvieron a caer en desorden. Ni daban a Dios la honra que le era debida, ni obedecían sus leyes, por lo que fueron conquistados de nuevo por Eglón, rey de los moabitas. Él se construyó un palacio real en Jericó y oprimió al pueblo durante 18 años, reduciéndolos a la pobreza. Otra vez los israelitas apelaron a Dios, que dispuso su liberación. Ahod, un joven benjamita, vivía en Jericó y había ganado el favor de Eglón y de sus guardas. Un mediodía, Ahod fue al palacio llevando presentes para el rey, como había hecho frecuentemente antes. Eglón le dijo a los siervos que le asistían que se fueran para poder hablar privadamente con Ahod. El rey estaba sentado en su silla y Ahod temió fallar en su golpe y no matarle. Entonces pretendió haber tenido un sueño de Dios que debía revelarle al rey. Y cuando Eglón se levantó de su silla para oírlo, Ahod le clavó la daga en el corazón. Dejándolo allí, salió y cerró la puerta tras de sí. Los asistentes de Eglón, a no oír ruido alguno, pensaron que estaba durmiendo y no se atrevieron a molestarle, pero al anochecer, temiendo que algo no iba bien, entraron en la estancia. Cuando encontraron al rey muerto, quedaron atónitos y presos de pánico. Antes de que la guarnición de Eglón pudiera ser reunida, Ahod y un ejército de israelitas atacaron el palacio. Muchos moabitas murieron y el resto escaparon cruzando el Jordán. Liberados así de sus opresores, los israelitas designaron a Ahod como su juez. Cuando murió, Samgar le sucedió, pero gobernó solo un breve tiempo. De nuevo pecaron los israelitas y por ello fueron conquistados por Jabín, rey de los cananeos, que los atacó desde Azor con 300,000 soldados, 10,000 caballos y 3,000 carros. Bajo el mando de su general aprendieron a obedecer las leyes divinas y acudieron a una profetisa llamada Débora, implorándole que orara a Dios que se apiadara de ellos. Dios les dijo que escogieran como general a Barak, de la tribu de Neftalí. Débora envió a buscar a Barak y lo dirigió a seleccionar 10,000 hombres que marcharan contra el enemigo, porque Dios había dicho que este número era suficiente para lograr la victoria. Pero Barak dijo que no asumiría el mando si Débora no acudía para compartir el mando. Ella, enojada, replicó: ¿Tú, Barak, confieres a una mujer la autoridad que Dios te ha dado? Pero no la rechazaré. Movilizaron a 10,000 y acamparon en el monte Tabor. Pero cuando Sísara acudió a su encuentro, el número de sus soldados alarmó de tal manera a los israelitas y a Barak que estuvieron a punto de retirarse. Pero Débora les refrenó y les ordenó luchar aquel mismo día porque Dios les había asegurado la victoria. Así comenzó la batalla. Pero se levantó una gran tempestad de lluvia y pedrisco, y el viento sopló la lluvia contra los rostros de los cananeos, cegándolos de tal manera que sus arcos y ondas resultaron inservibles. Y su infantería encontró dificultades para emplear sus espadas en el frío. Pero la tormenta estorbó menos a los israelitas porque batía sus espaldas, y se alentaron ante esta ayuda de Dios, y lucharon más valientemente. Después que un gran número de cananeos hubieran sido muertos y aplastados, o aplastados bajo sus mismos carros, Sísara saltó de su carro y huyó hasta llegar a la casa de una mujer llamada Jael. Le pidió que lo ocultara y ella le permitió entrar. Cuando Sísara le pidió de beber, le dio leche agria, la cual bebió con tan poca moderación que cayó dormido. Mientras dormía, Jael tomó un clavo de hierro y lo clavó contra el suelo, traspasándole la boca y la mandíbula. Cuando llegó la tropa de Barak, poco después,
ella les mostró a Sísera clavado en el suelo, y así esta victoria quedó atribuida a una mujer, tal como Débora había predicho. Barak se dirigió ahora a Hazor, dio muerte a Jabín en batalla y arrasó la ciudad. Luego gobernó a los israelitas como juez por 40 años. Gedeón. Barak y Débora murieron con poca diferencia de tiempo. Después de sus muertes, los madianitas pidieron la ayuda de los amalecitas y de los árabes, e hicieron guerra contra los israelitas. Derrotaron a los hebreos y los empujaron de las llanuras a los montes, donde los israelitas vivían en cuevas, implorando la ayuda de Dios. Gedeón, de la tribu de Manasés, estaba trillando un poco de trigo en secreto en su lagar, porque tenía demasiado miedo del enemigo para hacerlo abiertamente en la era. Se le presentó una aparición en forma de hombre joven, diciéndole a Gedeón que era bendito y amado por Dios. Gedeón respondió: ¿Es acaso una indicación del favor de Dios que me vea forzado a emplear este lagar en lugar de la era? Pero el visitante le apremió a que se alentara y a que tratara de recuperar la libertad para su pueblo. Esto, replicó Gedeón, era imposible, porque su tribu era pequeña y él era demasiado joven para tales hazañas. Sin embargo, Dios prometió suplir sus necesidades y conceder a los israelitas la victoria bajo su caudillaje. Gedeón comunicó esto a otros jóvenes que le creyeron, y de inmediato se reunió un ejército de 10.000 hombres listos para la lucha. Por la noche, mientras dormía, Dios se le apareció y le dijo que quería que los israelitas reconocieran que la victoria venía de él y no del tamaño del ejército, por lo que le dijo a Gedeón que llevara su ejército al río durante el calor del mediodía. Los que se arrodillaran y bebieran con tranquilidad los debería considerar como valientes, mientras que los que tomaran el agua apresuradamente en sus manos los debería considerar como cobardes y aterrorizados por sus enemigos. Gedeón hizo lo que Dios le había ordenado, y 300 hombres bebieron el agua apresuradamente con sus manos. Dios le ordenó que escogiera a este grupo de cobardes para el ataque. Debido a que Gedeón estaba